La inteligencia artificial está cambiando radicalmente nuestra forma de trabajar. Los que sepan utilizarla se aprovecharán y los que no simplemente se quedarán atrás. En este video aprenderás cómo funciona esta tecnología. Te lo explicaré de la forma más sencilla posible para que puedas entenderlo al 100% a pesar de no tener experiencia previa. Veremos las 3 fases de entrenamiento de estos modelos y te daré pequeños tips para que entiendas por completo todos los conceptos. Tu tiempo es valioso, así que vamos con la explicación. La primera fase de este proceso es lo que se conoce como el preentrenamiento. Esta es la fase donde nuestro modelo adquiere un conocimiento general del mundo, porque lo vamos a entrenar con millones y millones de datos sacados de Internet. Este proceso es relativamente fácil de explicar, pero es la parte más costosa a nivel de computación. Aquí es donde está el mayor gasto de las empresas de inteligencia artificial. El proceso se basa en obtener todos los datos que queremos utilizar para entrenar al modelo, limpiarlos, tokenizarlos, que simplemente se trata de convertir el texto a números y utilizarlo para ir entrenando al modelo. Te explico poco a poco cada paso para que entiendas un poco mejor. Al momento de la limpieza simplemente quitamos los datos que no queremos que nuestro modelo use como referencia. Eliminamos las páginas de adultos, eliminamos las opiniones políticamente controversiales, etc. Luego, lo que hacemos es concatenar toda la información en un único archivo de texto. Imagínate un archivo Word con millones y millones de páginas con información. Esto podría ser un ejemplo de un texto que se utilizaría para entrenar al modelo de inteligencia artificial. Texto sin formato, en este caso tenemos 5 páginas, pero estos serían millones y millones de páginas. Piensa que estamos entrenando con la mayor cantidad de internet posible. Entre más datos utilicemos para entrenarlo, más inteligente será nuestro modelo final. La clave aquí está que nuestro modelo no está estudiando este texto. Nuestro modelo lo que va a ver realmente es algo como esto: el texto convertido en tokens, básicamente en números, en identificadores únicos de palabras, de fragmentos de palabras, etc. Para que entiendas esto de la tokenización, te pongo una frase muy sencilla: los loros no solo hablan, los loros también cantan canciones largas. Aplicaremos una tokenización muy sencilla, que es a nivel de caracteres. Básicamente, cada letra, cada espacio, cada punto representa un carácter. La L mayúscula representa el 1, la O el 2, la S el 3, el espacio el 4, así sucesivamente con toda la frase. En este caso nos damos cuenta que el vocabulario es 19 tokens, 19 identificadores únicos. Nos damos cuenta que la O se repite en varias ocasiones, por eso aquí tenemos un 2, aquí otro 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si estamos entrenando nuestro modelo con una cantidad de datos enormes, tendríamos una longitud de texto muy amplia y sería muy costoso a nivel de computación entrenar con esos datos. Entonces, lo que hacemos es intentar reducir al máximo esta secuencia de números y lo hacemos a costa de aumentar el vocabulario. Te pongo el algoritmo más sencillo, que es el algoritmo de codificador por pares, que es el que utilizan empresas como OpenAI, la dueña de ChatGPT. Simplemente buscamos patrones que se repitan dentro de nuestro texto, dentro de nuestros números. Por ejemplo, si nos damos cuenta, la secuencia 5, 2 se repite en múltiples ocasiones. Lo que podemos hacer es que cada vez que aparezca esta secuencia 5.2 la sustituimos por un nuevo token. Dejamos de utilizar 2 tokens y creamos un nuevo token único, que en este caso sería el token número 20. Si ves, en este segundo texto ya no tenemos el 5.2 aquí, sino que tenemos el 20. Aquí sustituimos también por el 20 y así sucesivamente. Entonces, aumentamos ligeramente el vocabulario, pero a cambio de eso logramos reducir significativamente la longitud de nuestro texto inicial. Esto lo podemos repetir cuantas veces queramos. Evidentemente aquí las combinaciones son limitadas porque es una frase muy corta, pero si tenemos millones y millones de datos en un documento enorme, podemos encontrar combinaciones de tokens para ir aumentando poco a poco el vocabulario y reduciendo la longitud del texto final. Se estima que un modelo como GPT-4 Omni, uno de los modelos más famosos y más inteligentes que ha habido hasta la fecha, tiene un vocabulario total de más de 100.000 tokens. Esta página es interesante porque podemos ver qué es lo que está leyendo el modelo de inteligencia artificial cuando nosotros hablamos con ellos. En este caso estamos usando el modelo de referencia GPT-4 Omni, que ya mencioné, y si le hacemos una pregunta sencilla como ¿cuál es la capital de Francia?, el modelo no está leyendo eso. Detrás de cámaras lo que está pasando es que el modelo recibe esta secuencia de tokens y en base a ellos va a realizar el cálculo para darte una respuesta.
El resultado de esta primera fase de entrenamiento es lo que se conoce como un modelo base. Un modelo base todavía no tiene esa personalidad de asistente que responde preguntas, sino que simplemente podemos entenderlo como una máquina capaz de predecir el siguiente token. Ya dijimos que nuestro modelo recibe una secuencia de tokens. Imaginemos 4 tokens. Luego del entrenamiento, esta máquina es capaz de decirte, después de esta secuencia, yo creo que el siguiente token, el número 5, va a ser tal. Además, como lo estamos entrenando con millones y millones de datos, nuestro modelo empieza a adquirir ese conocimiento general sobre el mundo. Para que entiendas esto de la predicción del siguiente token, te pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que en alguna parte de este documento enorme donde tenemos todo el internet, por así decirlo, está esta secuencia de tokens, estos 5 tokens. La manera en la que entrenamos a este modelo es que en vez de darle esta secuencia de 5 tokens, le damos los 4 primeros y le decimos, en base a esos 4 tokens, ¿cuál crees que va a ser el siguiente? Todo esto pasa por lo que se conoce como una red neuronal y te dice con una serie de probabilidades cuál cree que es el siguiente token. Por ejemplo, en este caso te está diciendo que cree que el token 1226 tiene un 40% de posibilidades y el token 222 tiene un 32%. Evidentemente, si tenemos un vocabulario de 100.000 tokens, pues van a haber 100.000 posibilidades para el siguiente token después de esta secuencia. Si nos damos cuenta, aquí nuestra red neuronal podemos decir que falló, porque le está dando más peso al token 1226 y nosotros sabemos que la respuesta correcta es el 222. Pues lo que haríamos es tunear ligeramente los parámetros para que la próxima vez que se encuentre esta secuencia de 4 tokens nos diga que el siguiente token es el 222. Esto es una visualización sencilla de una red neuronal. Tenemos nuestra fase de entrada, se realizan los cálculos en la fase intermedia y tenemos un resultado final, que en nuestro caso es la predicción de cuál es el siguiente token. Las redes neuronales detrás de cámaras funcionan de una manera relativamente sencilla de explicar. Estamos combinando dos cosas. La secuencia de tokens inicial, que es la misma de la vez pasada, los 4 primeros tokens, y se combinan con parámetros. Los parámetros son aquellos números que vamos a utilizar para jugar dentro de nuestras operaciones matemáticas para darle más peso a un token o a otro. Imaginemos una expresión como esta. Estas expresiones no suelen ser muy complejas a nivel matemático, pero son extremadamente largas y combinadas con millones, incluso billones de parámetros para los modelos más grandes. Aquí vemos que dentro de la ecuación podemos encontrar W0, W1. Esto es porque a los parámetros también se le dice weights o pesos y simplemente vamos combinando y haciendo cálculos para que el modelo al momento final nos dé una predicción del siguiente token. Si se equivoca, modificamos ligeramente los parámetros y así millones y millones de veces hasta que estos parámetros llegan a un punto óptimo en donde el modelo es capaz de predecir con bastante exactitud cuál va a ser el token después de darle una secuencia de tokens. Podemos pensar en los parámetros como en lo que utilizan los DJs para sintonizar el audio. Esto es lo que están utilizando los arquitectos de inteligencia artificial para tunear ligeramente el modelo y que sea capaz de predecir de la mejor manera el siguiente token. En esta página podemos ver una representación gráfica de cómo se ven estos modelos de inteligencia artificial. Aquí estamos utilizando un modelo relativamente pequeño de OpenAI con solo 85.000 parámetros. Recordemos que a día de hoy los mejores modelos llegan a tener billones de parámetros, pero este nos sirve como referencia gráfica de cómo funcionan detrás de cámara estos modelos. Como ya te dije, tenemos la fase de entrada donde le metemos nuestra secuencia de tokens. Todo este proceso serían los cálculos matemáticos dentro de la llamada red neuronal y finalmente el modelo nos responde con una predicción del siguiente token. Es fácil de explicar cómo funciona, pero detrás de cámara es muy complejo el funcionamiento de estos modelos. La segunda etapa de entrenamiento es lo que se conoce como fine tuning supervisado. Se llama supervisado porque está realizado por expertos contratados por OpenAI o por la empresa que esté entrenando al modelo de inteligencia artificial. Estos expertos se les pide que creen una serie de conversaciones en donde dan la pregunta del ser humano y diseñan ellos mismos la respuesta ideal del modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, una persona crea esta conversación en donde si alguien pregunta cuál es la capital de Francia, el modelo idealmente debería responder
La capital de Francia es París. Todas estas conversaciones son artificiales creadas por seres humanos y simplemente las volvemos a meter a nuestra red neuronal para seguir entrenando nuestro modelo. Como ya te dije, nuestro modelo antes simplemente era capaz de predecir el siguiente token. Esta es la fase en donde nuestro modelo adquiere personalidad y adquiere esa capacidad de responder preguntas en forma de asistente útil. Estas conversaciones, como ya te dije, son artificiales, por lo que aquí es donde la empresa decide qué tipo de respuestas debería dar el modelo. Por eso es que si hablamos con un modelo de OpenAI, un modelo de Grok o un modelo de Gemini, van a tener personalidades distintas. Esa personalidad viene principalmente de esta segunda fase. El algoritmo de aprendizaje en esta fase es exactamente igual que el anterior. Seguimos modificando los parámetros para predecir correctamente el siguiente token. La única diferencia es que ya no entrenamos con documentos de Internet, sino que entrenamos con conversaciones artificiales creadas por expertos. Podemos considerar que cuando hablamos con ChatGPT, que es el más conocido, realmente estamos hablando con una simulación estadística de los expertos contratados por OpenAI. ¿Por qué? Porque el modelo fue entrenado por expertos en esta segunda fase. Entonces, cuando le hacemos una pregunta al modelo, él intenta responder de la forma más similar a cómo responderían esos expertos si nosotros les hiciéramos la pregunta directamente. La tercera y última fase del entrenamiento de estos modelos se conoce como aprendizaje por refuerzo. Esta fase es relativamente nueva, por lo que no todos los modelos a día de hoy la están aplicando. Pero esta es la fase en donde se ve el mayor potencial de esta tecnología, de la inteligencia artificial. El funcionamiento es relativamente sencillo. En este caso, le damos al modelo un problema y le damos la respuesta correcta. No le damos la respuesta redactada sobre cómo la tendría que dar, sino simplemente le damos el resultado final y le damos libertad para que él responda de la mejor manera que cree. Esto lo hacemos en numerosas ocasiones y luego seleccionamos la mejor respuesta. Por ejemplo, le damos este problema matemático, le decimos la respuesta es 3, prueba 20 veces. De las 20 nos da la respuesta correcta 4 veces, seleccionamos la mejor en base al criterio que consideremos y entrenamos con esa respuesta. Aquí podemos seleccionar la respuesta más corta, la respuesta más fácil de entender para un ser humano, etc. En base a qué queramos entrenar a nuestro modelo. Esto se repite con cientos de miles de problemas y con miles y miles de posibilidades para cada problema. El resultado de esto es que el modelo ha probado tantas maneras de responder a un mismo problema que termina descubriendo diferentes formas de pensar y diferentes formas de llegar a la respuesta correcta. Aquí es donde se ve el mayor potencial de esta tecnología. Si recordamos, en la fase anterior estábamos entrenando en base a conversaciones creadas por expertos. Por definición, el modelo va a tener un conocimiento limitado al conocimiento total de esos expertos. En el mejor de los casos, imita perfectamente a esos seres humanos. Pero aquí es diferente, porque el modelo está probando tantas cosas que puede llegar a respuestas que ni siquiera son pensadas por el ser humano. Y aquí es donde se ve realmente el potencial. El aprendizaje por refuerzo no es algo nuevo. Hace ya tiempo se había aplicado a otros contextos, por ejemplo al juego del ajedrez. Inicialmente se entrenaron a las máquinas para que imitaran a los expertos, pero llegó un punto en el que los algoritmos eran tan avanzados que las máquinas superaron a los expertos, y hoy en día es prácticamente imposible que un ser humano le gane a una máquina. Esto es lo mismo que se busca aplicar a la inteligencia artificial, simplemente que a mucha mayor escala. Se busca que la inteligencia artificial sea superior al ser humano en todos los aspectos, no en un juego concreto como fue en el caso del ajedrez. En conclusión, podemos considerar que el modelo de inteligencia artificial aprende igual que el ser humano. Si nosotros queremos aprender sobre química orgánica, es normal que lo primero que hagamos es leer una explicación teórica sobre todo el tema. El modelo hace lo mismo en su fase de preentrenamiento. Se llena de información sobre la web, sobre libros, pero todavía no le pedimos que resuelva ningún problema. En una segunda fase, normalmente vemos problemas resueltos y con el paso a paso para intentar imitarlo nosotros. El modelo hace lo mismo con el fine-tuning supervisado. Recibe una serie de conversaciones en donde se le dan las pautas de cómo debería responder en cada caso. Y finalmente, lo normal es practicar por nuestra cuenta y comparar los resultados con la ficha de soluciones que normalmente está al final del libro. El modelo hace lo mismo en la fase de aprendizaje por refuerzo. Prueba miles de veces y finalmente compara con el resultado correcto que le damos nosotros. Como te dije, aquí está el verdadero potencial de esta tecnología, porque mientras nosotros podemos probar
una o 5 veces el mismo problema de química, el modelo podría probarlo 100.000 veces. Entonces, tarde o temprano va a descubrir formas de resolverlo que a nosotros ni siquiera se nos pasan por la mente. Ahora ya entiendes cómo funciona esta tecnología y por qué tiene tanto potencial. En los próximos videos veremos casos concretos en donde este conocimiento te da una ventaja significativa frente al usuario promedio de inteligencia artificial. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Y si te interesan estos temas, suscríbete. Prometo mantener todas las explicaciones sencillas y fáciles de entender.